Bueno, el año que viene vamos a seguir, en principio. Ya después vamos a tener alguna reunión con el doctor Nicastro para acordar temas y tal vez incluso agregar algo de cine para el año que viene. Adelante. Entonces, hoy vamos a charlar un poco esto, el valor del tiempo, habíamos propuesto. De la economía al don, reflexiones en torno al valor del tiempo. Ese es el título que le puse, que ya me lo había olvidado. Y el texto que propuse para leer, digamos, a partir del cual, un poco como disparador para las reflexiones, es el Principito, ¿no es cierto? El texto de Antoine de Saint-Exupéry. Algunos pasajes se me ocurrió tomar algunos pasajes, es decir, este libro lo he leído 20.000 veces, en español, en francés, y hay pasajes que me han dado a pensar, entonces bueno, yo quería hoy invitarlos a dialogar y a pensar juntos sobre algunos pasajecitos del Principito. Acá también tengo que hacer alguna aclaración, porque también este tipo de texto es un texto que o pareciera que hay algunos textos que han sido consagrados a veces en la historia del pensamiento, de la cultura, como textos un poco pueriles, o textos incluso a veces con contenido moral o con fábula, o textos o a veces incluso con cierto romanticismo y esto, ¿no? Yo eso quiero limpiar un poco todas esas cuestiones, hago la advertencia, por eso que el texto primero que cualquier cosa puede tomarse como un texto y como ocasión para reflexionar y pensar. Ustedes vieron que los que han venido ya un par de veces, a mí me gusta, por ejemplo, tomar películas, citar ejemplos de películas, y bueno, estos también son textos, digamos, ¿no? Y como muchos sabrán, no es que cito siempre películas de grandes directores, cito películas pochocleras de Netflix o de todo lo que sea, todo puede ser un texto. Entonces, en este sentido, yo le sacaría a este texto, principalmente el Principito, toda la carga, digamos, de enseñanza moral, toda la carga incluso de cierto romanticismo que hay, porque incluso el texto ya está medio gastado con esto de que, bueno, lo esencial es invisible a los ojos y esta clase de tópicos, digamos, que se citan hasta el hartazgo, ¿no? Entonces, esto como una pequeña advertencia inicial. Anecdóticamente, si ustedes quieren, hay una frase, digamos que toda esta charla podríamos decir que tiene como eje una frase del Principito, una frase que yo cuando leí por primera vez el texto, o las primeras veces que lo leí, una frase que siempre me quedó dando vuelta en la cabeza, y es la frase que aparece más sobre el final, una frase que aparece más sobre el final, aparece en el capítulo 24 del Principito. Creo que era el 24. Y esta frase aparece en un pasaje que no es tan célebre, porque, digamos, todos los primeros capítulos del Principito son bastante célebres, con esta famosa frase, ahí el encuentro con el zorro, todo esto. Sin embargo, esto que quiero tomar acá no es un pasaje muy célebre.
es el capítulo 23 en realidad. De hecho yo el capítulo entero no me lo acordaba, me acordaba solamente esa frase. Y ahora que volví, esta mañana que estaba preparando un poco este encuentro, y estuve tomando notas, etc., volví a leer el capítulo, que es cortito, muy cortito. Es el capítulo 23, es súper cortito. Y es un momento que, digamos, esta mañana cuando vuelvo a leer, se me refresca un poco lo que era el contexto en el que aparece la frase, ¿no? La frase sí me había quedado, pero ahora recordé el contexto, y el contexto es, como ustedes sabrán, el narrador, que sería Saint-Exupéry, se encuentra al Principito en el desierto, ¿no? Entonces acá sale el tema de la sed. Y entonces, este capítulo 23, así como de la nada, sale con un encuentro del Principito con un mercader que vende píldoras para anular la sed, ¿no es cierto? Que aplacan la sed. Dice, se toma una por semana y ya no se siente necesidad de beber. Y entonces el Principito, con esa gran ingenuidad que lo caracteriza, le dice, bueno, pero ¿para qué vendés esto? Y entonces el mercader, como buen mercader, le dice, es una gran economía de tiempo. Es interesante porque la primera respuesta del mercader es muy interesante, porque uno podría decir, a ver, ¿por qué vendes píldoras para la sed? Y bueno, si te encontrás en una situación complicada, te tomás eso y no vas a tener sed. Sin embargo, ustedes fíjense lo que le responde. Es una gran economía de tiempo. Economía de tiempo. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana apagando la sed, ¿no es cierto? Pareciera una respuesta que no es concorde con la pregunta respecto de ¿para qué vender píldoras para la sed? Y entonces el Principito le vuelve a preguntar, ¿qué harías con esos 53 minutos? Que te van a sobrar 53 minutos, vas a tener 53 minutos de más en la semana. Igual que estos cálculos de lavarse los dientes, ¿no es cierto? Que dice que una persona pasa, no sé, 3 días lavándose los dientes o una semana lavándose los dientes en toda la vida, ¿no? Este tipo de cálculo es muy interesante porque es propio de nuestra cultura, ¿no? Y a mí me quedó esta frase que dice el Principito. El mercader le dice, bueno, uno hace lo que quiere con ese tiempo. Evidentemente no era muy creativo el mercader seguramente que no sabría muy bien qué hacer con sus 53 minutos de más. Pero el Principito sí tiene una idea. Y él le dice, yo, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría tranquilamente hacia una fuente. Esa frase me dejó pensando durante mucho tiempo. Y eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes hoy. A mí esta frase me llamó mucho la atención, porque es como si uno respondiera, ¿qué harías vos con 53 minutos? Y es como, ustedes perdónenme lo coloquial, pero esto sería como responder, me gustaría estar al pedo rascándome el higo en mi casa sin hacer nada. Esto es más o menos lo mismo. Y esto me hizo acordar a la lectura de Borges que hicimos la semana pasada, que se llamaba Sentirse en muerte, que Borges cuenta una caminata que sale a hacer, también, una caminata que sale a hacer al azar, sale a pasear, como quien dice, ¿no? Al cohete, ir a caminar al cohete. 53 minutos, yo caminaría despacio, tranquilamente, hacia una fuente, dice el Principito. Entonces, acá hay una serie de palabras, ¿no? Economía, acá el mercader le dice cálculos, se han hecho cálculos de lo que se ahorra, es una economía del tiempo, acá está el tema del tiempo. Y acá también aparece, el Principito dice gastar. Si yo tendría 53 minutos para gastar, caminaría tranquilamente hacia una fuente. Es decir, que eso es una pérdida.
Perdón, el Sí. hecho de caminar hacia una fuente es donde puede tomar agua en la fuente. También. Claro. Eso hay una... Claro, pero incluso está más allá, me parece, como del objetivo. Es decir, yo me dirijo a calmar la sed, sino que el mismo hecho de caminar tranquilamente ya, porque si yo tengo mucha sed o tengo que cumplir el objetivo, justamente, sería como, bueno, me voy decididamente o iría... Acá caminar, sí. Perdón, pero es un contrasentido. O sea, se toma la pastilla para no tener sed, 53 minutos y... Claro. Estás caminando hacia donde hay agua para tomar, teóricamente. Claro. Una cosa así, ¿no? Sí, pero también a mí me suena como que es la pregunta por el tiempo, no tanto por la necesidad, sino es ¿qué hacer con el tiempo? ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Qué sentido tienen esos 53 minutos que tengo de más? ¿Qué hago con eso? Y es la pregunta por el valor del tiempo. La pregunta por el valor del tiempo. La pregunta por el valor de los encuentros, de los acontecimientos que llenan el tiempo. Perdón, y quizás también del ocio, ¿no? Justamente. Es decir, cuando uno no tiene nada que hacer, entre comillas, ¿qué valor tiene ese tiempo? Porque a mí me da la sensación, ustedes me dirán, lo charlamos acá, pero a mí me da la sensación que nosotros estamos siempre imbuidos en una cultura, digamos, de objetivos, de cumplimiento de objetivos, de satisfacción de determinadas necesidades, de llegar a... Vivimos en una sociedad, esto también hay toda una literatura, de una sociedad de la ansiedad, de la velocidad. Ahora bien, ¿qué es esta velocidad, esta ansiedad, esta angustia respecto del tiempo y de la velocidad? Es respecto de, justamente, de cumplir determinados objetivos, de cumplir con determinadas obligaciones, etc. De hecho, y yo a partir, digamos, de estas reflexiones, encontré luego otras cuestiones acá que tienen que ver con esto mismo. En el capítulo 25, el Principito, aquí en el capítulo 25 dice, en un par de veces habla de una búsqueda, el Principito, ¿no? Dice que los hombres buscan cosas. Y el Principito dice, los hombres se encierran en lo rápido, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas. Porque respecto de esto, hay toda una reflexión aquí que tiene que ver con con cómo se vive cada momento. ¿Qué valor tiene cada momento? Tenemos un gato allí. Un gato. Está por ahí. Bueno, perdón. Bien. Y en el 23 también hay un párrafo que dice: los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Exacto. Ya no tienen tiempo. Y después hay otros lugares que, por ejemplo, cuando el Principito se encuentra, va al planeta este, que hay un tipo que cuenta las cosas, y él le dice: yo soy un hombre serio, no tengo tiempo, porque está contando las estrellas, ¿no? Tiempo, no tengo tiempo. El tema es, ¿para qué tenemos el tiempo? Y toda esta pregunta tiene que ver también, digamos, el tema del valor del tiempo está relacionado con un tema justamente de cálculo, la forma que lo tenemos incorporado nosotros en nuestra cultura. Esto es una forma que tengo yo de leerlo, si alguien piensa diferente me lo dice, es que justamente todo tiene que ver con un cálculo. Entonces, cada situación nosotros la valoramos respecto de un equivalente recíproco, ¿no es cierto? Valoramos. Para ustedes hoy es más valioso estar aquí en el colegio de médicos que estar, no sé, en otro lado. Hay una situación de equivalencia, de intercambio entre una cosa por otra. Medimos en valores de cuantificación.
y de esta manera ordenamos nosotros con un cálculo que al fin y al cabo tiene un sentido numérico, incluso puede tener un valor económico en el sentido monetario, de en qué gasto mi tiempo. Esto tiene que ver con una forma que tenemos de ordenar, y en nuestra sociedad es muy importante el tema del número, porque el número nos da orden. Esto lo dice el Principito al principio. Al principio, cuando preguntan por la... cuando el Principito dice que encuentra, en la página 13, a ver, dice que se encontró, cuando se encuentra el Principito, el Principito le dice que vivía en el asteroide B612. Y a partir de esto, acá el narrador hace toda una reflexión. Dice: las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un buen amigo, no se interrogan sobre lo esencial. Jamás preguntan: ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio se preguntan los adultos, ¿no? ¿Qué edad tiene? Número. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si le decís a una persona grande: he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en la ventana y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirle: he visto una casa de $100.000, diríamos nosotros hoy en día, 120.000, 150.000, eso es lo que rondan allá en Guadalupe, por donde vivo yo. Entonces exclamarán: ¡qué hermosa es! Entonces, el tema del número y del cálculo, es lo que a nosotros, adultos, occidentales, argentinos en este caso, en esta tradición de la filosofía griega, digamos, se nos ha acostumbrado al tema del número para el cálculo. Ahora salió en las noticias el tema del metro patrón y el kilogramo patrón, ¿no es cierto? Que es un criterio de medida, que esto marca un hito, digamos, ahora en la historia de la física, porque se redefinió el kilo patrón, además de otras medidas más, como el ampere y otras. El metro se definió también hace poco, así que justamente a partir de la definición del metro ahora se pudo definir el kilo. Y ahí hay un criterio, una unidad de medida. Es decir, nosotros tenemos siempre una unidad de medida y un criterio con el cual calculamos la equivalencia de una cosa por otra. En el espacio simétrico y en el tiempo que vivimos, que es un tiempo simétrico, esto vale como aquello. Esto lo puedo cambiar por aquello, ¿no es cierto? Por ejemplo, determinado tiempo yo lo puedo intercambiar por otro tiempo para mí, etcétera. Hay un valor de intercambio y esto es lo que genera... Es un concepto de economía, el costo de oportunidad. Exacto. Esto tiene que ver con la economía en el sentido más genérico del término, porque economía es un término que hoy en día se utiliza más que nada para el dinero, para las finanzas, pero en realidad la palabra economía tiene un sentido mucho más amplio. Tiene que ver con la normatividad, nomos, tiene que ver con lo hogareño, oikos significa casa, el orden de lo propio, del hogar. En el sentido más genérico del término, podríamos decir que la economía tiene que ver con un orden. Este orden está dado a partir, digamos, de la cuantificación y del cálculo, que estipula y determina equivalencias. Es decir, esto vale igual que, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo cualitativo también es muy propio. ¿En qué sentido? Vos hiciste un ejemplo hoy que tenía una casa con geranios. Hay alguien que lo estaba apreciando. Pero no todos lo iban a ver de la misma manera.
Claro. Lo tienen que llevar a otro parámetro, Exacto. a otro metro para poder cuantificar que sea común para todos. Porque Exacto. lo cualitativo es a mí me gusta, o no. Claro, esto, si ustedes quieren para traducirlo en términos filosóficos, es lo que se llaman las cualidades primarias. Esto los empiristas, Hume y antes, y Hume para adelante, los empiristas clasificaron en la percepción de un objeto, uno tiene lo que son las cualidades primarias, que nos dan a nosotros justamente son cuantificables y son datos de la experiencia, y por lo tanto, en cuanto a cuantificables, son universales, tienen un valor para todos. Es esto que estamos diciendo ahora, de que una experiencia de una casa, por ejemplo, con geranios y palomas, es una experiencia de una cuestión cualitativa que es muy personal, digamos. Entonces, compartir esta experiencia, claro, por eso, compartirla en el sentido de decir, vi una casa que valía $150.000, esto es mucho más universal que decir, vi una casa que tenía geranios y que para otro tipo diría, esto a mí no me dice nada, digamos. Por lo tanto, no me sirve para nada, no le serviría para nada a un eventual, digamos, amigo que escuche esta comunicación. Entonces, acá se trata, el problema es acá contrastar esas experiencias únicas, y preguntarnos si las experiencias únicas se reducen al valor de la cuantificación, que es más universal. Esa es la pregunta, y eso es muy interesante que salió ahora, porque me parece que hay que tener en cuenta acá estas dos cuestiones. Nosotros nos movemos en el día a día en el registro de la cuantificación, de las equivalencias. Sin embargo, existen determinados acontecimientos que pareciera, y me parece que esa también es la idea que quiere comunicar el Principito, pareciera que no tienen equivalente y que en cierto sentido tampoco son del todo comunicables. Ahí está también una gran problemática, porque siempre estamos en la problemática de la comunicación, del poder contar a otro, poner en palabras experiencias que a veces son únicas y que uno se la cuenta a otra persona y otra persona no tiene la misma forma de vivenciarla como la vivenció uno, porque ya en el narrarla se pierde aquello que se vivió como tal. Entonces, por esto hay que recurrir a las unidades de medida, a los cálculos, a los datos cuantificables que permiten, digamos, hacer de una experiencia algo comunicable y que valga para todos. Perdón, me parece que lo que decía el doctor es que lo cuantitativo se relaciona con el tiempo, porque el tiempo organiza y ordena. Entonces viene a darle sentido a esto Sí. que trasciende, que es personal o subjetivo. No sé si me explico. Sí, el tiempo cuantitativo como unidad de medida. Claro. Pero como A ver. sensación no. Claro, nosotros tenemos el tiempo, cuando decimos tiempo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el reloj, ¿no es cierto? Ese es el tiempo cronológico, ¿no? Cronos, ¿no? El dios del tiempo para los griegos, pero los griegos tenían más palabras para el tiempo, tenían más dioses. Cronos era uno, después estaba el dios Kairos, que marcaba una oportunidad única. Entonces, a nosotros se nos viene enseguida a la cabeza la cronología, se nos viene a la cabeza el tiempo del reloj, el calendario. El calendario lo que hace es esto, ordenar. Nosotros tenemos la idea del tiempo como línea también, ¿no? En digamos, de una sola dimensión, la línea, en el cual tenemos la idea de secuencia. Esto está antes y esto está después, ¿no es cierto? Nosotros ordenamos de esta manera y percibimos de esta manera. Kant decía que esto estaba en la naturaleza humana y esta era la forma de percibir. Todo ser racional tenía el espacio y el tiempo como las primeras categorías
del entendimiento. Esto lo decía ya Kant, ¿no? Después con la teoría de la relatividad, todas estas ideas de Kant se vinieron abajo. Totalmente. Pero en realidad la idea del tiempo es la idea que nosotros tenemos es la de la secuencia. Esto viene antes, esto después. En el calendario vamos marcando qué es lo que viene antes, qué es lo que va después, y ordenamos de esta manera cronológicamente nuestra vida. Sin embargo, existe una dimensión de la temporalidad que no puede captar el almanaque. El día de mi cumpleaños, pensémoslo más para un niño sobre todo, bueno, para los viejos ya, como yo, no tanto, porque el día de cumpleaños... pero de todas maneras tiene una significatividad distinta que no capta el calendario, ¿no? Y esto pensémoslo para todos los aniversarios, ¿no? El 15 ahora se va a cumplir el aniversario de la Fundación de Santa Fe, si yo no me equivoco, porque con todos los feriados siempre me equivoco, porque carecen de sentido. Carecen de sentido nuestros feriados porque hemos perdido el sentido, digamos, del valor del tiempo. Están simplemente ordenados y hoy en día para nosotros simplemente son días que laburo y días que me rasco. Entonces, o días que me voy a ir de joda, o... ese es el valor que tienen para nosotros los días feriados. Bueno, al menos para mí. Pero me parece que eso es más o menos genérico. Después el gobierno, si no, los va a ordenar respecto de la cuestión económica, ¿no? Se los mueve a tal día para poder que la gente se vaya de viaje. El tiempo. Es muy interesante comentar además lo que le pasa al Principito cuando va a ver este tipo, va por unos planetas, ¿no? Y acá pone como una tipología de lo que serían los adultos, de lo que somos nosotros. Entonces se encuentra con un hombre de negocios, dice, en un planeta, ¿no? Y entonces el tipo está contando, ¿no? 3, 4, 5, 7, buen día, le dice el Principito, y el tipo le responde buen día y sigue contando. Y el tipo le dice, el Principito le dice, se te apagó el cigarrillo. Y el tipo le dice, no tengo tiempo soy una persona seria, no tengo tiempo. No tiene tiempo. Y está contando, y va contando millones y millones. ¿Y millones de qué? Le pregunta el Principito. Y dice, de esas cositas que brillan. Y el Principito le dice, ¿qué son? ¿Moscas? ¿Abejas? No. Dice, y es muy interesante lo que dice acá el tipo el hombre de negocios, ¿no? Dice, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque acá hay una idea de holgazanería, es decir, el tipo que mira las estrellas y que divaga, ¿no? Nosotros podríamos pensar un borracho o esos jóvenes que se juntan a tocar en la playa, alrededor de una fogata a tocar la guitarra, que miran las estrellas y dicen estupideces. Claro, desde la visión del hombre de negocios, para quien el tiempo tiene un valor en dinero, esto es cosa de holgazanes, ¿no es cierto? Yo soy serio, dice, no tengo tiempo para desvariar. Estrellas. Y acá viene una cuestión muy interesante, que el Principito le pregunta, bueno, pero ¿para qué contás las estrellas? Y dice, para contarlas porque soy un hombre serio y necesito ser preciso. ¿Y qué haces con las estrellas después? Entonces acá también hay una cosa muy interesante, dice, nada, las poseo. Es un tema de posesión y de la propiedad. Me sirve para ser rico, dice el hombre de negocios. Contar, poseer, ser rico. Y acá hay cuestiones muy interesantes que mientras el Principito le sigue preguntando cosas, en un momento el hombre de negocios le dice, cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Esto, le pregunté a mi señora, que es experta en derecho,
Tuvimos hoy también una charla sesuda al respecto. Y esto, aunque parezca, justamente por eso me parece el Principito es muy interesante, porque acá tenemos en este párrafo contenido el núcleo de lo que es el derecho moderno global, digamos, es decir, de lo que es el derecho en nuestra sociedad occidental, por lo menos, ¿no? Que surge en la modernidad. Y el derecho, ante todo, surge como derecho del sujeto propietario. Es decir, el derecho a nosotros es la garantía de la propiedad de lo que poseemos. Y esto que dice acá, cuando encontrás algo que no es de nadie, es tuyo, te pertenece. Esto tiene un nombre técnico que se llama res nullius. Este es un invento de los contractualistas, ¿no? Locke, Montesquieu y otros filósofos, Rousseau mismo, Hobbes, filósofos contractualistas. Para ellos, que piensan lo que es el origen de la propiedad privada, etc., para ellos está todo marcado por el tema de la propiedad. Lo que antes, en la Edad Media, no había la idea de propiedad que tenemos nosotros hoy en día, que tenemos a partir de los contractualistas y a partir de la filosofía moderna, sino que había otra noción respecto de la tierra, de los bienes comunes. Lo que no pertenecía a nadie era común, de alguna manera era de todos. Pero tampoco en el sentido de la posesión, como que todos lo poseían, sino en el sentido del acceso y del usufructo, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, en los pueblos originarios está muy claro, de América Latina y aquí en nuestra región también. Los pueblos originarios tienen otra noción de propiedad que prácticamente es inconmensurable con la nuestra, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que hacemos un bien cuando le damos, por ejemplo, a un pueblo aborigen un título de una tierra, pero ahí en realidad lo estamos incluyendo en un sistema que para ellos es absolutamente extraño, porque el río que pasa por la tierra de ellos o la tierra en la que ellos viven no tienen una noción de propiedad en el sentido de que esto me posee a mí y nadie más puede entrar, sino que por el contrario, algunas tribus a los que pasan por allí los invitan a quedarse, los convidan con los bienes, ¿no? Esto, por ejemplo, en Sudáfrica está muy bien documentado con una costumbre que se llama, por ejemplo, el Ubuntu, según la cual todos los extranjeros que pasan por una determinada, por un poblado, son invitados a quedarse, son convidados con la comida del lugar, se les da para que duerman, para que estén, para que se queden y luego pueden continuar su camino. Para nosotros, modernos y occidentales, lo que no es de nadie es apropiable. Lo puedo convertir, este famoso, creo que esto lo decía Locke, cierro este pedazo de tierra y digo, esto es mío, ¿no? Esto es mío, esto me pertenece. No era de nadie, ahora yo vengo y digo, esto es mío, ¿no? Hay una película famosa de Akira Kurosawa, pero no me voy a acordar el nombre. Pero es una película que creo que está hecha en Mongolia, y el personaje principal es un mogol que se encuentra con un general europeo. Y entonces es interesante lo que se ve en la película porque muestra cómo que era un campesino, era un tipo que era medio chúcaro, medio salvaje, vivía en el bosque, ¿no? Y este general se lo encuentra, y este tipo era un cazador. El contexto es la taiga. Del sur Salar. Esa. Es buenísima esa película. Sí. Esa. El tipo, este general se lo lleva a vivir porque en un momento el cazador se queda ciego
Y este cazador le salvó la vida a este general europeo, ¿no? Entonces este tipo, para hacerle un favor, se lo lleva a vivir a la civilización, digamos. Y lo que te muestra en la película es la tragedia de este tipo que no se adapta. Porque viene el aguatero a vender el agua y este tipo le empieza a tomar el agua. Entonces ahí empieza, claro. Dice, ¿cómo el agua? ¿Cómo me vas a vender el agua? Si el agua es... Claro, es imposible y el tipo termina muriéndose en la tristeza absoluta y en la depresión porque el tipo no puede entender la vida civilizada, ¿no? Les recomiendo esta película de Akira Kurosawa. Esta no es pochoclera, esta es más lenta y es súper pesada. Incluso las ideas. Si hay una idea que no es de nadie, es tuya, la podés patentar, ¿no? En Estados Unidos querían patentar el yoga. Porque decían, bueno, no es de nadie, se me ocurre a mí, lo patento yo. Pasó con la luna, que vendían los lotes de la luna. Exacto. Con la Antártida pasa más o menos lo mismo. Como se quiere evitar una posible guerra mundial, se dice que la Antártida por ahora no es de nadie, pero está como ahí justamente congelado el tema. Porque ahí imagínense los recursos que hay respecto del agua potable, etc. Entonces es el tema de la posesión y de la propiedad. La propiedad a nosotros nos da un valor, ¿no es cierto? Entonces acá está la pregunta por el valor de las cosas en general. Es decir, todo lo que tiene un sentido para nosotros entra en un orden económico del número. En un orden económico del número. Cuando después se encuentra el geógrafo, cuando se encuentra al geógrafo, en otro de los recorridos por los planetas, se encontró al hombre de negocios, se encuentra a un borracho, se encuentra a un vanidoso. El borracho es interesantísimo porque el borracho dice que no se acuerda ya no se acuerda por qué tomaba, digamos. Si es un borracho que ni siquiera se acuerda por qué es borracho. Acá se encuentra con el geógrafo. Y el geógrafo es interesante también lo que le dice. Porque él le va preguntando, es un geógrafo que está anotando en su libro, va anotando cosas, ¿no? Y entonces el geógrafo le va nombrando al Principito de las montañas, cosas. Y el Principito le dice, yo conozco una flor, dice, yo tengo una flor, porque va anotando todo lo que ve en el paisaje, ¿no? Y el geógrafo es muy interesante, le dice, no notamos las flores, los geógrafos. ¿Por qué? Son lo más lindo, dice el Principito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Le empieza a preguntar y le tiene que preguntar como 3 veces porque el geógrafo no le responde. Y al final le responde, efímero significa que está amenazado por una próxima desaparición. Por el tiempo. El tiempo, de nuevo. No le sirve como referencia topográfica. Claro. Es decir, nos sirve como unidad de medida, como criterio para nada. Lo efímero no sirve para nada. No lo puedo utilizar más. Lo efímero es inapropiable, incontrolable, se escapa, se hurta a la apropiación. Se me escapa, se me va. Las flores son efímeras. Y un tiempo para nosotros que también somos efímeros en el tiempo, ¿cierto? Porque estamos un poquito de ese tiempo, quizás esa misma montaña que le está haciendo dentro de muchos años va desapareciendo. Exacto. Muy minúsculamente. Aunque todo sea efímero, porque es muy interesante porque al final, el Principito cuando es picado por la víbora, aparece el tema de la muerte ahí. Dice, es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro, dice el Principito, ¿no? Entonces el tema, digamos, del valor, aunque sea efímero, y todos somos efímeros, no solamente se va a morir mi amigo, yo también me voy a morir.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de un encuentro? Además del sabor del encuentro. Eso ya es cuantificable. Claro. Y esta última parte es muy interesante. Claro, esta parte quiero comentar también un poco, la parte del zorro, ¿no? Del encuentro con el zorro, porque ahí también está el tema de la diferencia del tiempo, la diferencia en el calendario, digamos. Este capítulo, que es muy famoso, digamos, ya es un tópico, también vamos a comentarlo, pero vamos a comentarlo desde esta perspectiva, de la perspectiva de lo efímero, de lo único, de lo valioso. Es interesante porque acá el zorro, es interesante porque el principito aprende del zorro. No es el principito el que enseña acá, sino que es el zorro el que le enseña, ¿no? El zorro es un animal muy inteligente. En latín dicen vulpes mutat pilus sed non mores. El zorro pierde los pelos pero no las mañas, ¿no? El zorro es un animal muy inteligente. Entonces es el zorro el que le enseña al principito una cosa muy importante, que es el valor de lo único. Eso es lo que le enseña el zorro al principito. Además de esta famosa frase que lo esencial es invisible a los ojos. Ahora vamos a intentar explicar un poco mejor esta frase para darle un sentido no tan romántico, sino más interesante. Lo que es interesante en la charla con el zorro es que el zorro dice un par de cosas muy interesantes. Dice, mi vida es monótona, dice el zorro, ¿no? Esta es la monotonía del tiempo. Si nosotros vemos el calendario, nuestra agenda, yo tengo una agenda que la tengo acá en el celular también. En la agenda uno tiene una cosa detrás de otra, en la monotonía del orden, de lo que está acomodado de tal manera. Y nuestra vida en general es monótona. ¿Sí? Uno se levanta a la mañana, bueno, cada uno sabe la monotonía de su propia vida. Y el zorro dice, todas las gallinas se parecen, todos los hombres se parecen. Me aburro. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol, dice el zorro. Si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro, serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Solo se conocen las cosas que se domestican, dice el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Acá está de nuevo el tema del tiempo. Ya no tienen tiempo. El tema de la pertenencia, del encuentro, del valor, del vínculo con el otro, ¿no? Ya no tienen tiempo los hombres, dice el zorro, de conocer nada, no tienen tiempo de domesticar. Compran cosas hechas a los mercaderes, en McDonald's, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. No se pueden comprar amigos. ¿Qué problema? Y entonces después, estas son más o menos la charla que viene haciendo con el zorro. Y entonces el zorro le dice, bueno, vení mañana que te voy a enseñar un gran secreto. Este es el zorro que le va a enseñar algo. Y cuando viene el principito a encontrarse con él, el zorro se queja y le dice lo siguiente: hubiese sido mejor venir a la misma hora, que vengas a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado. Descubriré el precio de la felicidad. El tiempo tiene un valor respecto del encuentro con el otro. Incluso uno podría decir, el tiempo es aquello que me falta para volver a encontrarme con aquel que quiero encontrar. El precio del tiempo que se pasa con el amado no tiene equivalente.
es el valor de lo que hace feliz. No se puede intercambiar por otra cosa. Es el verdadero don, la dedicación, el darse a algo o a alguien. Es lo que marca la diferencia de una cosa con otra. Es lo que marca la verdadera diferencia en el tiempo. Porque yo, en mi almanaque, puedo tener, por ejemplo, qué sé yo, miércoles a las 9, reunión de padres en la escuela. Jueves a las 5, reunión de trabajo. Viernes a las 7, el casamiento de mi mejor amigo. En ese orden secuencial, donde yo puedo ir marcando los eventos, qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después, como dijimos, no está captado el valor. No es lo mismo la reunión de trabajo que un casamiento. Ni hablar si es el casamiento propio, o si es mi cumpleaños, o si es el encuentro con una persona que uno realmente desea y añora ver. El valor de ese encuentro no está captado y no está dado en la monotonía, digamos, de la secuencia del tiempo, donde una cosa sigue a la otra y donde, digamos, la calecita del mundo gira y gira y gira y todo parece que tiene el mismo valor. Por eso es la monotonía, ¿no? Acá siempre recuerdo la película esta, El Día de la Marmota, donde el tipo vive el mismo día, las mismas 24 horas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando está en el bar con un par de borrachos ahí tomando, él les dice, ¿no tienen la sensación de que están viviendo siempre lo mismo? Y uno de los borrachines que está ahí con él le dice, sí, esa es la historia de mi vida, es la monotonía de vivir siempre lo mismo. A pesar de que no estaba encerrado en el loop del tiempo, el tipo dice, sí, mi vida es eso, es todos los días hacer lo mismo. Y al final de la película, cuando el tipo sale, digamos, de ese loop del tiempo, del encierro del tiempo, cuando se encuentra con la mujer amada, que es lo que le hace salir, lo que hace romper el hechizo del tiempo, el tipo le dice, ya no me importa el pasado y no me importa el futuro. Ya no importa nada. Lo que importa es ahora, acá he sido feliz, soy feliz. El resto no interesa. Ese momento del tiempo, que es efímero, que en el instante en que uno lo está nombrando está pasando y está muriendo, ese es el momento que marca, ese es el criterio, según el cual todo lo demás no tiene equivalente, no vale. Lo que importa es esto, acá, ahora. Esto es lo que cambia mi vida y ya pasó. En el momento en que lo estoy captando, se va, se me escapa. Acá lo que le tira el zorro es, los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Le pregunta el Principito. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros, que una hora sea diferente de las otras. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves, por lo tanto, es un día maravilloso. Voy a pasearme por las viñas. Si los cazadores no bailaran ese día, todos los días se parecerían y no tendría vacaciones. Y yo no tendría vacaciones. El rito es esta posibilidad de un tiempo que se diferencia de los demás porque es un tiempo único. Un tiempo que de alguna manera es extraordinario. Es decir, un tiempo que sale del orden monótono de la secuencialidad del tiempo. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos tiempos extraordinarios? Si no tuviéramos aniversarios, si no tuviéramos instantes que nos sacan del tiempo. Es secuencial, pero puede haber, y es efímero, pero
puedo volver para atrás. Otro día estaba con mi señora y le dije, traté de hacer un ejercicio, recordemos 5 momentos que fuimos felices en familia. Y volvimos a esos tiempos. No lo volvimos con la intensidad, no lo volvimos, pero hicimos como un ejercicio de volver a esos momentos